Bueno, para los que estuvieron en la conferencia del jueves, ¿les quedó alguna pregunta, alguna inquietud que quisieran desarrollar aquí? Pues un poco el asunto de, yo hice una pregunta esta noche acerca del espacio del todo y del espacio del no todo, como ya lo comentaba. ¿Del yo y de los otros? No, del todo y del no todo. ¿Y cuál era la pregunta? Y la pregunta que yo hice fue cuál era el límite del todo y cómo funcionaba. Pero entonces me quedó como una sensación de que podríamos hablar de lo mismo en relación con lo constitutivo y lo constituyente. Como que en el no todo hay la posibilidad de la incertidumbre, mientras que en el todo está como el asunto de lo determinado, de lo establecido, lo que no tiene vuelta de hoja. Me dio esa sensación, pero no sé si estoy muy equivocada. A ver, esa idea del no todo es muy interesante, es muy importante para pensar, a propósito que estamos en un espacio para discutir psicoanálisis y política, es muy interesante para discutir el tema de la política también. Ahí en la conferencia, para los que no estuvieron, el jueves pasado en la Alianza Francesa, Silvia Salman, una psicoanalista argentina, estuvo hablando de ese tema de la feminización del mundo. ¿Y qué sería el tema de la feminización del mundo versus el tema de un mundo más femenino? Que es una cosa completamente distinta. Y para eso utilizó esos dos conceptos. Resulta que esa idea del no todo es muy interesante, es muy importante también para el tema de la política. Piense, por ejemplo, las consignas políticas, ¿desde qué lógica están planteadas? La lógica del todo, proletarios de todos los países unidos, ¿sí? El bienestar para todos. La maldición del capitalismo es unánime, o sea, es todo y del otro lado hay nada. No hay la posibilidad de una lógica del no todo. Miren lo que digo, una lógica del no todo. Porque este asunto del no todo se consigue es desde el punto de vista lógico. No se consigue, por ejemplo, desde la consigna. La consigna no logra percibir un mundo. Además sería contradictoria una política, o al menos muy extraña, una política que no pretendiera cubrir el todo. ¿Sí? ¿A quién va dirigido la reforma de la educación superior? A todos. Y la reforma a la salud, a todos, para que todos estén, la expresión siempre es todos. Democracia, igualdad. Fíjense que es una retórica del todo. ¿Por dónde encontrarle a eso el no todo? Entonces, vamos a ver cómo Freud lo hace por una vía, pero Lacan lo hace directamente por la vía lógica. Uno podría decir que la vía de Freud para encontrar eso es una vía metafórica, es una vía casi que podemos decir literaria, ¿sí? Mientras que Lacan lo consigue por la vía lógica. Estamos diciendo, la manera rigurosa de encontrar el no todo es por la vía de la lógica. De manera que podríamos decir que se trata de un límite al funcionamiento de la lógica misma, ¿sí? Esto es muy fácil de demostrarlo lógicamente, pero lo interesante es que el campo de la lógica, por ejemplo, las matemáticas no son, como nos han pretendido vender, no son un campo totalizante.
Por ejemplo, a mediados del siglo pasado hubo una teoría muy potente que pretendía ser una teoría totalizante del campo matemático y fracasó. Fracasó en manos de Russell, ¿sí? con una paradoja elemental hizo fracasar todo el sistema que Frege estaba tratando de montar como totalizante de las matemáticas. Las matemáticas siempre han llegado a unos puntos donde tropiezan, ¿sí? con estos impases lógicos, digámoslo de esa manera. Como que hay un punto donde uno no sabe qué hacer. No es que no pueda la matemática, sino que es como que si pudiera crearía otro problema, ¿sí? Y vemos durante el siglo XX planteamientos muy serios en relación con eso. Por ejemplo, el teorema de Gödel es un planteamiento que más o menos dice: usted no puede encontrar la forma de funcionamiento de unos conceptos en el marco de ese mismo nivel en el que ellos están actuando. Siempre hay que formular otro nivel donde es posible demostrar algunas de esas cosas. Es decir, es como decir el sistema de los números naturales. Nosotros sabemos contar. ¿Usted hasta aquí no lo sabe contar del número? Le da risa porque es que eso no tiene límites. Si uno sabe la gramática, si uno le enseña a un niño 1, 2, 3, 4, él sí dice hasta 10, hasta 15, hasta 20. Pero ¿por qué uno no tiene límite? Porque uno no aprendió a contar un número de números, sino una lógica. Hay ahí un funcionamiento lógico. ¿Y no va a entrar? No, buenas tardes. Disculpen un segundo. Dile que la cuide porque esa es la que vamos a presentar en la alianza dentro de un mes. Bueno. Si se llega a dañar. Entonces es como si el funcionamiento de los números naturales no fuera explicable dentro del mismo funcionamiento de los números naturales, sino que hay que salirse de él para poderlo entender. Entonces eso nos plantea como la imposibilidad de todo. Si yo puedo tener este todo matemático aquí, siempre es posible plantear que su funcionamiento no es posible si no hay una cosa externa que lo explique. Un poco si falla una demostración, si no es posible una demostración. No es posible la demostración de todo el funcionamiento del sistema matemático dentro del mismo sistema matemático. Hay que plantear otro sistema que da lugar a los elementos que serían demostrativos. Así que uno podría decir hay un funcionamiento como axiomático dentro del sistema, no demostrativo. Si lo quisiéramos demostrativo, habría que tener otra estructura que tome a esta como objeto. Entonces no hay esa posibilidad de totalizar. Les decía que Russell con una sola paradoja desbarató la posibilidad de totalizar la matemática. Esa paradoja en términos lógicos sería como que hay un elemento que pertenece al conjunto a condición de no pertenecer a él, ¿sí? Y ustedes la pueden ver encarnada en si la definición del barbero es el que afeita a los que no se afeitan a sí mismos, ¿quién afeita al barbero? Entonces ese barbero pertenece al conjunto de los que no se afeitan a sí mismos, ¿sí? Si se afeita a sí mismo, pertenece al de los que se afeitan a sí mismos, pero si se afeita a sí mismo no es un barbero, ¿cierto? Y viceversa, o sea, el elemento pertenece a condición de no pertenecer a él. No vamos a explayarnos en ese punto, pero piensen en esa paradoja de quién afeita al barbero si el barbero lo definimos como aquel que afeita a los que no se afeitan a sí mismos. Con esa paradoja Russell desbarató esa posibilidad totalizante. Entonces por eso decimos el asunto del no todo es un asunto lógico por encima de los físicos.
Estamos resolviendo preguntas de la conferencia del jueves de la alianza. Ok. ¿Cómo lo obtiene Freud? Que dijimos no lo obtiene lógicamente, sino que lo obtiene literariamente. Freud se inventa un cuentico. Un cuentico en el que tenemos el tránsito entre la naturaleza y la cultura. Otra vez un tema de Borges, mira. ¿Qué pasó en ese tránsito? Aquí entonces vamos a pensar una horda. ¿Horda es así o con H? Solo H. Una horda en la que hay el macho alfa, la lógica de que el que tiene más fuerza es el que domina, el que controla, digamos, el comercio sexual con las hembras, etcétera, ¿no? Quien pretende a una hembra en la manada se las tiene que ver con el macho alfa. Tiene que pelear con él. Él es el que tiene esos derechos ganados a la fuerza. Entonces Freud está pensando en una comunidad, digamos, protohumana, en la que tenemos esa figura del macho alfa. Él la va a llamar el padre primitivo, el primer padre, el Urvater en alemán. Hasta ahí, digamos, tendríamos una manada animal, no hay ningún problema en entenderlo así. Tenemos videos de National Geographic y de Animal Planet por montones para demostrar eso. Hasta ahí no habría problema. El problema es lo que se inventa Freud para pasar allá. Y es que los hermanos los hijos de este padre primitivo, estamos hablando de la conferencia del jueves, Daniel, ¿cómo le pasa con uno? Los hermanos dicen, oiga, ¿qué hacemos? Nosotros también queremos comercio sexual, eso es hasta bueno, y este señor no nos deja, entonces nosotros somos más que él, uno por uno, por supuesto, tenemos ese lío de que nos vence siempre en combate. Además, en los animales el alfa no es, digamos, no deja ese lugar porque lo venzan una vez. Un macho puede vencer, un macho beta puede vencer a un macho alfa, ese no es el problema. El asunto es que hay que vencerlo sistemáticamente, muchas veces, y entonces ahí ya deja de ser alfa y el otro es el que asume ese lugar. Entonces, ese tema de los hermanos se ponen de acuerdo es lo que hace de esto un mito, ¿sí? Porque si estamos hablando de animales, eso de que se ponen de acuerdo no existe. Por lo tanto, estos son animales ya hablantes, ya ponibles de acuerdo, de manera que ya no estamos hablando de una horda primitiva, ¿no? Pero sin embargo, el tipo nos va a hacer una explicación muy interesante, eso va a tener muchas implicaciones. Y es que se ponen de acuerdo, matan al padre y ahora sí pueden tener comercio sexual con las hembras, ya las pueden distribuir más democráticamente, ¿sí? Pero resulta que en lugar de semejante panorama paradisíaco en el que digamos es libre el comercio sexual, ¿sí? Ahora resulta que no hay ese disfrute, sino que ahora este grupo humano tiene instalado en el centro la culpa. Esos hermanos no pueden disfrutar de
de la nueva condición que ellos mismos crearon, porque ahora tienen culpa del asesinato del padre. Entonces erigen una cantidad de elementos, vamos a llamarlos con una sola palabrita, elemental. Erigen una ley, y ahora ya no tenemos una horda primitiva regida por la fuerza del alfa, sino un grupo humano regido por una norma que tiene en su origen el asesinato del padre. Fíjense cómo Freud habla de la cultura no en términos de se reunieron porque tenían idénticas necesidades y se pusieron de acuerdo y cultivaron y fueron felices. No, es mataron. El origen de la cultura es una matanza, no una igualdad, no una búsqueda de una condición de pertenencia, todas esas carretas, nada. El grupo humano se funda en el asesinato, en la culpa por el asesinato y en consecuencia la construcción de una ley. Aquí no hay ley. No vamos a llamar ley a esa cosa de que el macho alfa se agarra a las patadas con el que se vaya a meter con alguna de las hembras. No vamos a llamar ley a eso. Vamos a llamar ley es a ese tránsito entre asesinato, culpa y condiciones para convivir. ¿Sí? Lo que le da posibilidad al ejercicio de la vida de esos hermanos patricidas es la existencia de una ley. Miren, tan interesante. Uno podría decir, acá los animales no andan preguntándose si tienen o no posibilidades en la vida, o no, ellos andan en lo que andan. A veces pretenden hembras que no son de su nivel y entonces les viene una regañada o una azotada del macho alfa, etcétera. A veces son puros gritos, pura chicanería, puros golpes en el pecho y tumban árboles y arbustos. Entonces el otro dice, no, listo, usted es el duro, yo no. A veces ni siquiera se dan en realidad duro. O sea, son raras las veces en las que hay muertes en esos combates, ¿no? Generalmente son aspavientos, de pronto golpes, pero muy rara vez bueno. Pero entonces fíjense, la condición de posibilidad para vivir en el grupo humano es la ley. Pero miren de dónde viene la ley. Entonces podemos decir, fíjense, que hay un todo que es nadie tiene derecho aquí a tener comercio sexual con las hembras, salvo yo. Entonces a ese todo hay que ponerle la condición. Hasta allí no tendríamos la lógica por el camino que vamos a tu pregunta. No tendríamos la lógica, tendríamos todo y no todo. No, es que este es un todo con excepción. Y es que en esa horda primitiva todos están sometidos a la ley del padre, a esa condición, no lo llamemos ley, a esa condición del padre, salvo el padre mismo, fíjense. Ahí ya estamos hablando de lógica. Estamos diciendo el todo se constituye gracias a tener un elemento de excepción. No es posible fundar el grupo todos bajo la ley bajo la condición del padre, si el padre no fuera una excepción a esa ley. ¿Sí? Entonces el campo del todo que pintaba Silvia en la conferencia tenía esa implicación que no. Ella dijo, no vamos a complicar la cosa, pero entre otras tiene que ver con eso. ¿Sí? Todo con excepción. Esto suena contradictorio, ¿o no? Al fin, que si es todo, no debería tener excepción. Y si hay excepción, entonces no sería todo. No. Curiosamente, el campo del todo se logra con la idea de una excepción. Ahora miren esto tan extraño. No todo sin excepción. Y si no tiene excepción, entonces constituye un todo. Entonces miren que acá también es contradictorio. ¿Sí? Por esta vía pareceríamos tener el todo, pero eso está subordinado al no todo. Y por esta vía pareceríamos ir hacia el no todo, y sin embargo está subordinado por el todo. ¿Sí queda claro? O sea,
ninguno cumple la norma. Todos cumplen la norma excepto el padre. Todos cumplen la norma salvo el padre. En el otro ninguno cumple la norma, y eso constituye una totalidad, que ninguno la cumpla. Hace un todo, como si eso obedeciera a una ley del todo. Bueno, esa es la condición lógica, que, como les digo, en Freud es este relato de la gorda primitiva, del asesinato, del arrepentimiento. Lo podemos reducir a este pedacito de acá. O sea, el cuento de Freud es este pedacito de acá, no más. Lo otro es la carne. Entonces, fíjense en el cuento de Freud el papel de las hembras. Las hembras son el objeto del comercio sexual en la horda primitiva, ¿cierto? No hay, digamos, el rasgo femenino no se define en relación con el rasgo masculino. Más bien es el objeto que transactúan los machos. No hay mujeres, hay hombres y objetos sexuales que transactúan los machos con esa imposición del padre. Cuando ocurre ese tránsito de la horda al grupo humano, ahora tenemos que hay un sistema. Aquí hemos puesto ley, pero es un sistema muy interesante, porque es un sistema que regula, entre otras, el comercio sexual. Por ejemplo, nosotros vamos a identificarnos con el leopardo y le vamos a hacer un tótem al leopardo, y para nosotros es prohibido matar leopardos salvo un día al año, etc. Y las mujeres leopardo no se pueden cruzar con hombres leopardo, sino que de esta misma tribu se cruzan con los hombres puma, pero no con los leopardos. Entonces, fíjense que ese tema de esa ley, lo que empieza a funcionar como efecto de la culpa, se introduce como una regulación de la relación con lo femenino. O sea, el asunto de lo femenino, fíjense cómo en el primer caso queda reducido al objeto que se transactúa. En el segundo queda como el efecto de la regulación. Hay que regular lo femenino, podríamos decir eso. Lo que lleva a los hermanos a matar al padre es el asunto de cómo hacer con las damas, ¿sí? Y a la hora de, ya matamos al padre, ya no tenemos ningún inconveniente, vámonos a ir a las damas, no vamos a las damas, nos vamos a la culpa. O sea que, si uno lo ve por el lado de la culpa, tenemos que el hecho de matar al padre, digamos, no ha sido suficiente, ha sido incluso problemático. Crea una condición para eliminar lo que para ellos era un problema, pero produce un nuevo problema, ¿sí? Ahora mírenlo por el lado de la feminidad. Se puede decir que estos machos, aquí, la manera como se la arreglan es la manera de un objeto, y por él hay que pelear. Cuando se produce esto, podríamos decir que lo femenino se regula por la ley. Hay algo que hay que regular en lo femenino. Hay algo que hay que regular en relación con lo femenino. De ahí la afirmación, lo femenino es el otro sexo. Incluso para las mujeres. La mujer es el otro sexo, incluso para las mujeres. Es la incógnita, es la pregunta. Por eso podríamos decir, podemos ver esa ley que se inventó para hacer algo con esa culpa como una defensa frente a lo femenino. ¿Por qué habría que
defenderse de lo femenino. Bueno, nos brincamos todos los eslabones y decimos porque lo femenino introduce lo no todo. Introduce el no todo, introduce la falta, introduce el error en la lógica, introduce el traspiés. Entonces ese cuentico de Freud se puede entender como la producción de la culpa por un lado, pero también como la producción del mecanismo para tratar de hacer con lo femenino. El lado masculino le tiene pavor al lado femenino, porque lo femenino se presenta como una incógnita, como una resca. No se me pongan orgullosas las damas, que cuando se dice aquí femenino no se refiere a las mujeres. ¿Ah? Masculino y femenino, la parte femenina. No tanto porque esté en un solo sujeto, sino porque la línea divisoria no va por los calzones y los calzoncillos, la línea divisoria va por el lado. Si fuera por ahí, pues entonces sí quedaría claro quiénes tienen calzones y quiénes calzoncillos. Bueno, a salvo alguna excepción de alguien que por ahí tenga sus perversioncitas, pero sería muy fácil hacer la línea divisoria. En cambio, cuando la línea no va por ahí, ¿cómo hago para saber los que tenemos aquí al frente si son hombres o mujeres? No hay manera de saber, desde este punto de vista no hay manera de saber. Toca escucharlos, a ver qué dicen, a ver cómo hablan, ¿sí? ¿Qué articulan? ¿Qué hacen? Y ahí ya podemos saber. Y no es un tema de bisexualidad, no, nada que ver, porque esto tiene un orden, si es en orden lógico, es algo constitutivo del marco en el cual los sujetos toman sus decisiones en relación con la elección sexual. Por lo tanto, no es una cosa cultural, no es una cosa variable, no, es un fundamento lógico para la elección. Nosotros elegimos el sexo sobre esta base lógica. Bueno, ¿qué tiene entonces ese? Dijimos Freud llega como hasta aquí, ¿cierto? Porque para Freud el tema de lo femenino es aquí ponemos masculino, posición masculina, posición femenina. No hombres y mujeres, que es otra cosa distinta. Decimos que Freud llegó hasta aquí y Lacan le hace lógicamente esa otra contraparte a partir de la idea de que el conjunto se configura por la exclusión de al menos un elemento que no pertenece a él. Todo algoritmo define un universo de elementos que pertenecen al conjunto, ¿sí? Por lo tanto hace una discriminación de lo que no entra al conjunto, ¿sí? Si tenemos un algoritmo que define los puntos equidistantes a un punto, por ejemplo, ¿qué algoritmo es ese? El de la circunferencia, ¿sí? Una fórmula que nos permite ubicar los puntos equidistantes a un punto. Y ese punto, en relación con el cual vamos a medir la equidistancia de todos los otros puntos, ¿este punto forma parte de la circunferencia? No es parte de la circunferencia. Es el punto en relación con lo cual se definen todos los otros, pero él no pertenece. Pero que no pertenezca no es que está por fuera, que no pertenezca es que gracias a que no pertenece se forma la circunferencia, ¿sí? De manera que el tema de la excepción del padre aquí para Lacan se vuelve un problema lógico y no hay necesidad de hacer esta trampa literaria de que unos animales se ponen de acuerdo, porque eso es medio raro. Entonces resulta que es muy lógico lo que había hecho Freud si lo ponemos en términos de el algoritmo y el punto que se queda por fuera del algoritmo para poder definir el conjunto, ¿sí? De manera que lo masculino es el conjunto universal, gracias a que tiene una excepción. ¿La excepción de lo masculino es lo femenino o es una parte de lo masculino?
el conjunto del todo, que es la lógica masculina, se forma como todo conjunto a partir de un algoritmo que excluye un punto, un elemento. O sea que la excepción es la condición de tener la columna del todo. Hasta ahí no hemos hablado de lo femenino. Por supuesto que el campo de acá está lleno de mujeres también. Por supuesto. La que acaba de ganar en Alemania las elecciones. ¿Sí? La Merkel. Está completica cabejada. Es una manera de hacer, es una manera de hablar de lo masculino. No porque ella sea mujer, está en posición femenina. ¿Sí? Por ejemplo, el psicoanálisis puede ser pensado como un dispositivo que empuja hacia la posición femenina. ¿Sí? No que vuelva manerada a la gente, sino que empuja a la posición femenina, que es otra cosa. Pero el conjunto masculino se forma en la medida que tiene un punto que lo define y a la vez está excluido. ¿Cierto? Ese es el algoritmo para constituir todo. Pero ¿cómo describe un punto? En el ejemplo que tú pones de la circunferencia, es claro que existe un punto que define la circunferencia, pero el punto es denominado punto. ¿Cómo denomino, cómo nombro? No sé qué palabra utilizar. Esa excepción que me define el todo en el conjunto masculino. O sea, ¿y qué tal así? La excepción que define el todo. Pero eso es muy fuerte. Es muy fuerte. Sí, es eso, exactamente. Es que esa sensación que tienes es exactamente lo que quiere introducir Lacan. Que se trata de una lógica que hace agua, que tiene poros, que tiene imperfecciones. Digamos, el lado masculino aspira a la lógica totalizante. ¿Sí? Y entonces alguien puede decir: yo exterminé las tíbolas. Vamos a hablar aquí como hombres. Yo exterminé las tíbolas. ¿Sí o no? ¿Está de acuerdo? ¿Ah? ¿Qué son las tíbulas? Esa es la prueba de que las exterminé, miren. ¿Cómo sabe que son tíbulas? Yo las exterminé. Pero así mismo él se puede inventar que exterminó los quantrus. ¿Qué tengo que hacer para demostrar que acabé con las tíbulas? Dejar unas. ¿Sí o no? Y si dejo una y digo, miren, este es el último ejemplar, ¿sí?, que me permite decir, yo exterminé las tíbulas. Si no guardo uno, cualquiera puede decir que los acabó a todos. ¿Sí o no? Entonces fíjate que sí se puede decir así, en esos términos. El elemento que, no obstante hacer la excepción, produce la norma. Esto en la cabeza de un neurótico obsesivo es tal cual. Esta estructura de la ley, la culpa, la muerte del padre es exactamente Freud. No sé si lo hizo conscientemente, pero lo sacó tal cual, lo sacó de la estructura del neurótico obsesivo. De manera que si bien es un cuentito literario, digamos, tiene una lógica. Por eso Lacan dice, vamos más allá y hagámosle a eso los algoritmos lógicos. El matema. Entonces, aquí empieza la cosa a no funcionar. La sensación que tengo de que uno se proyecta necesariamente intentar buscar cómo nombrar la excepción. Esa es la sensación del vacío, porque por ejemplo cuando tú dices... Cuando tú quieres nombrar la excepción es porque la quieres meter en el todo, fíjate. Sí. Miren el discurso masculino hablando. ¿Cómo nombro la excepción? Si yo puedo nombrar la excepción, ya la acabé de meter en un conjunto. ¿Sí ven? Ese es el lío. Bueno, y si la logras meter en un conjunto, la pregunta es: listo, ya quedaste contento, la nombraste. La pregunta es: y para nombrarla, ¿cuál fue el elemento que se quedó por fuera para poder tener ese conjunto? Así sea unitario de ese elemento. Entonces siempre nos va a quedar el efecto de
hueco. Algo faltó, pues que hay una cosa que no puedo decir. Exactamente. Ese es el punto. O sea que esta columna, digamos, falla en su pretensión del todo. Porque de entrada está fundamentada en la excepción. ¿Sí? Bueno. Ahora vienen los líos. Primero, el sujeto que tenemos del lado de acá, del lado de allá no vamos a poder decir la sujeto, y menos la sujeta. No hay sujeto del otro lado. El sujeto de este lado está marcado por el efecto de ese todos cumplen esa ley. Y esa ley la podemos poner en relación con esto, con el hablar. Es que ponerse de acuerdo los hermanos para matar al padre presupone un lenguaje. Entonces, este sujeto va a estar marcado por las vicisitudes de ese lenguaje. Entonces vamos a graficarlo así con la tachadura, con la falta esa que está diciendo él, que se encuentra a cada paso que quiere mirar esa columna. Bueno, ese sujeto es portador de esa falta. Es portador de la pretensión del todo, pero es portador de la falta. ¿Sí? Bueno, ¿dónde encuentra el objeto del cual gozar ese sujeto? Lo encuentra del otro lado. Lo encuentra del lado femenino. El objeto, no hemos dicho la chica, hemos dicho el objeto. El objeto lo encuentra escondido en el cuerpo de lo femenino. El cuerpo en el sentido real, el cuerpo en el sentido del cuerpo. Encuentra en el otro lado. No lo encuentra por acá. Por acá, digamos así, goza de hablar. ¿Sí? Goza de hablar, pero encuentra el objeto al otro lado. Porque después de hablar y hablar y hablar carreta, va y se encierra, y allá es donde se las tiene que ver ya con el objeto. No es acá en el campo del bla bla bla, es en el campo de la satisfacción con el objeto, donde lo encontramos pescando del otro lado. De manera que esa gozadera con el hablar, fíjense que es completamente insuficiente. Darle consistencia a ese campo del todo en el hablar deja siempre un vacío. Entonces hay que ir a buscar el objeto al otro lado. Y de este lado no hay sujeto. De este lado hay la mujer no existe. ¿Sí? Tachada. No existe la, porque ese la mujer sería un universo, sería un todo, no el campo del no todo. En el campo del no todo no puede haber el enunciado universal. Entonces aquí lo que hay es una y una y una y una y una, pero no hay la mujer. O sea, cuando las mujeres dicen todos los hombres son iguales, tienen toda la razón. La lógica masculina es del todo. Y cuando los hombres dicen las mujeres son como medio locas, tienen toda la razón también, porque se están refiriendo a esto, a que son una por una. Porque ningún hombre dice las mujeres son locas todas de la misma manera, ¿no, señor? El que conoce a dos mujeres sabe que son locas de manera distinta. ¿Sí o no? Echen mano de sus testimonios y no les dé pena que estén ahí con las... Entonces acá no existe el universal mujer, existen las mujeres una por una. ¿Sí? Y esa existencia una por una es muy curiosa, porque fíjense que ellas también gozan de hablar, hasta ahí estarían en el lado masculino, pero resulta que por ser una por una gozan también de la falta.
el que está empeñado en hacer constituir el conjunto todo no puede gozar de la falta. Al contrario, sufre por la falta, sufre por la imposibilidad del algoritmo total. Los hombres sueñan con que se cumpla la ley, con que las cosas funcionen, con que si yo pongo esto ahí lo vuelva a encontrar en el mismo punto, con que no me hagan bulla cuando yo estoy estudiando. Siempre es que el mundo funcione de acuerdo con la ley, de acuerdo con el todo. Resulta que en posición femenina se goza suplementariamente, porque no es una cosa que complemente a esta o que sea parte del mismo conjunto, no, es una invención del lado femenino de gozar de la falta. Y ahí el tema ese del pipí, por ejemplo, es bastante clave. Porque resulta que los niños varones nacen con pipí y las niñas nacen sin pipí, no tienen pipí, pero ese pipí se convierte en el referente, ¿sí? No porque tener el pipí sea la gran cosa, no, sencillamente el varoncito dice: a mi hermanita se lo quitaron, no le ha crecido bien, se le frustró el desarrollo. El niño no es capaz de decir los hombres tienen y las mujeres no, o no es capaz de decir como le gustaría decir a las feministas, los hombres tienen pipí y las mujeres tienen vagina. No es capaz de decir eso. El tipo lo que dice es: a ella le falta, y le falta por alguna razón que no es neutral. Por ejemplo, un relato de un paciente establece que cuando era niño los hombres y las mujeres tienen pipí, pero resulta que él ve como el papá le roba el pipí a la mamá. O sea, siendo muy niño, como a los 6 años, ve un coito de los padres en el que la mamá de él está en 4 patas y el papá está por detrás, y él juzga que ese fue el momento en el que el padre le robó el pipí a la mamá, ¿sí? Es muy interesante porque esa es la invención de un niño. ¿Cómo se explica a un niño eso que está ocurriendo ahí? ¿Sí? Él no le han dado todavía clases de anatomía, de manera que lo único que hace es una invención, y él inventa eso, pero fíjense que el presupuesto de esa invención es: todos tienen pipí. De manera que el tema de la falta no está al comienzo, no está dado. Freud mostraba también el feminismo más radical es el psicoanálisis. De una vez les digo para que no vayan a menospreciar estas cosas tan interesantes. Freud se pillaba como la lógica de la mujer tenía también que ver con eso. Es decir, que no teniendo pipí, ella no partía de tengo vagina, sino de no tengo pipí. Y esa lógica implica muchas cosas en relación con el otro, con el deseo de ser madre, con la posición frente a la vida, con los alcances que se pueden tener en la existencia. Eso marca todo. Y el psicoanálisis nunca ha dicho que está en ventaja el otro porque al contrario, podría incluso estar en mayor desventaja. Porque tiene que responder por esa cosa que se le pare cada vez, y resulta que no se le para todas las veces, y entonces todo el consultorio está lleno de esas quejas de que no se me paró, no me funcionó en esta ocasión, no me funciona cuando yo no sé qué cosa. O sea, fíjense que tener el pipí no quiere decir nada. Erigirlo como algo del orden de la herramienta para actuar no es de hombres y mujeres. Es otra cosa. Entonces, quien asume, por ejemplo, un hombre que asume la falta, que goza de la falta, está empujado a la posición femenina. No se trata de
de homosexual, de macho, de amanerado, no, eso es otra cosa completamente distinta. Esas apariencias de amanerado, de macho, de varonil, etcétera, de femenina, no están en este registro. Llamémosle a este un registro real. El tema ese de las apariencias, de cómo nos comportamos, de que el otro se pilla que somos medio maricones, o ese tema es el tema de los semblantes. Eso tiene que ver con la palabra y la imagen. No es este campo. Este campo es un campo lógico. Estamos hablando de un campo real, en el sentido de que una lógica nos genera las dos columnas. Fíjense que este paciente que le pone el pipí a todos los seres hablantes, fíjense la lógica de él es: tiene que tener. Y si la mamá no tiene es porque el papá se lo quitó en algún momento. Y si las hermanitas no tienen es porque se bañaba con las hermanitas cuando estaban chiquitos y veía que las hermanitas no tenían, y para él eso era angustioso. Las feministas creen en los sujetos epistémicos que ven que no hay y entonces deducen no hay. No, un niño que ve que no hay se angustia de que no haya. De manera que fíjense por qué lado resuelve el niño. Ese niño, con ese cuento que les he echado, que cada uno lo resuelve de manera distinta, pero ese niño, miren cómo dice: todos tienen. Nosotros sabemos lógicamente que ese todos necesitaría una excepción, pero él no tiene por qué saberlo. Él plantea el conjunto del todos tienen falo, es su hipótesis, cosa pues que le va a acarrear los problemas del mundo, por supuesto, pero esa es su salida en ese punto. Entonces, ¿dónde está la diferencia entre feminización del mundo y un mundo más femenino? Este sería, digamos, la apertura al goce de la falta, sería una apertura a lo femenino. ¿Sí? En cambio, la idea del goce sin ley, porque es que este goce tiene ley, está referido a esto, ¿sí? Un goce sin ley ya no es del lado de lo femenino. El goce sin ley es del lado para hacer el juego de lo que podríamos llamar la feminización. O sea, la feminización del mundo es el fin del goce circunscrito por la ley. Podríamos decir incluso que es previo a esa columna. Decía Silvia que tenía el problema de que ese era que las feminizaciones son todo, son como un todo, y eso ya plantea. Exacto, un todo en el peor de los sentidos. Miremos el sentido que tiene hoy la publicidad, ¿sí? Como la idea es no te dejes privar de la satisfacción. Métete en el conjunto de todos, quiere decir hoy en día tienes que comprar, tienes que gozar de ese goce sin límites. Se ve clarísimo en las propagandas de celular. Miren, el mundo hace unos pocos años decía que los teléfonos no eran para aumentar las conversaciones, sino para disminuir las distancias, ¿sí? O sea, no se trata de hablar y hablar y hablar por teléfono, se trata de usarlo en la medida en que sea necesario. Ese era el discurso hace 50 años. Hoy es habla y habla y habla y habla y habla. Mientras más hables, mejor. O sea, sin ley. No hay límite. Antes te decían, hay un límite. Bueno, ese sin límite es un para todos también. Para todos la satisfacción, para todos el goce. No se fije en detalles, como le dice Condorito al compadre. No se fije en detalles, hágale para adelante. O como dice el disco de Willy Colón,
no pierdas tiempo pidiendo permiso. Anda y túmbame, dice el disco. Esa es la feminización del mundo. Un goce sin ley. ¿Dónde vemos eso expresado a escala de cómo se configura un sujeto? Podríamos decir, el niño es una especie de gozante sin ley. Quiere todo ya, quiere todo rápido. Si se emberraca, arma escándalo, se tira. Es más, se da en la cabeza contra las paredes para que el adulto diga, no hagas eso, ¿cómo es posible? ¿Sí? Todo para mí, todo ya. Es una lógica del todo. ¿Por qué no seguimos siendo así? Bueno, algunos sí, pero ¿por qué todos no seguimos siendo así? Porque se introduce una ley. O sea, fíjense que es como si tuviéramos una columna previa aquí, el todo sin ley, el todo del goce, el todo cuando todavía no teníamos grupo humano. ¿Sí? Fíjense que ese es el discurso del disfrute hoy en día. Ese niño que todo lo quería, resulta que no puede en realidad aspirar a todo. ¿Por qué no puede aspirar a todo? En términos freudianos podríamos decirlo porque, por ejemplo, él aspira a la mamá y la mamá tiene marido y el marido no se la va a dejar quitar así nomás por un mocoso. Entonces, por ejemplo, cuando ya está grandecito le dice, te vas para tu cuarto. Pero ¿cómo así que tu cuarto si esa señora es mía? No, señor, es mía, chao, para tu cuarto. Miren eso tan elemental, darle un cuarto a un niño es introducir algo del orden de la ley. ¿Y por qué no podemos tirar ahí delante de los hijos? ¿Cuál es el problema? Los perros no se ponen mirando a ver si están los hijos por ahí, no les interesa nada. Nosotros estamos en otra cosa, grupo humano, hay ley. ¿Qué quiere decir hay ley? Hay contención del goce. No vas a conseguir. Las niñas suelen tener fantasías de me voy a casar con mi papá, voy a tener un hijo con mi papá, etcétera, ¿sí? ¿Y qué es la primera cosa que le dice la familia? Aquí adentro de la familia no podrás encontrar su partener sexual. Tu pareja sexual no la vas a encontrar aquí, sino por fuera. Bueno, ahí hay otro golpe de algo. Esa es una ley. Aunque no esté formulada textualmente, poco a poco se va constituyendo la cosa de cuando seas grande, en otro lugar, por allá en un ámbito distinto vas a encontrar, pero aquí no. En el seno de la familia no. ¿Se acuerdan las primeras leyes del grupo humano? Eran las pumas no se cruzan con los jaguares. Hay ahí también un control sobre ese comercio sexual que no estaba en la horda primitiva. La horda primitiva lo único era ustedes son capaces, sí, pero gánenme en fuerza y listo. No hay nada de este control de si los hermanos con los hermanos o con los padres. No hay la idea del incesto. Aquí se introduce una ley. Entonces, lo que ella llamaba un mundo más femenino es un mundo capaz de gozar más de la falta. Pero esto constituye esta columna porque las mujeres, una por una, también gozan de este lado del todo, gozan de esa condición que está del lado del todo. Que la he puesto así en el sentido de goza de hablar. Entonces, cuando la madre le dice al niño, tú eres todo para mí, lo que le está diciendo es, no hay ley. O sea, ni siquiera lo introduce a este campo. Y ustedes ven niños de 6 años hablando todavía media lengua, ¿sí o no? Clarísimo. No le busquen terapeuta del lenguaje. No digo que en algún caso sí tenga que haber alguna cosa de eso, sí,
Pero en la gran mayoría de los casos se trata de, es alguien que ni siquiera está aquí en esta colonia. Por eso puede hablar a media lengua, porque él es todo para la mamá, la tenga completa o no. Y si yo soy todo para mi mamá sin hablar bien, ¿para qué tendría que esforzarme por hablar? Cuando la mamá introduce la ley, cuando el padre introduce la ley, no estoy diciendo gritos, normas, no, la ley, entonces ese niño tiene acceso a la posibilidad de hablar bien, a la posibilidad de los goces que tenemos por el hecho de hablar, que no son pocos. Eso no le garantiza todavía el goce de la falta, pero por lo menos le garantiza el goce en el marco de la ley. Entonces la feminización es el goce por fuera de la ley. La feminización es como si la sociedad nos dijera a cada uno, tú eres todo para mí. Y en ese gozar, esa posición femenina pareciera tener una relación parecida por lo menos a la horda, de verse, de ponerse de acuerdo. Creo que esa relación podría ser establecida ahí, por tanto se goza de la falta y no ley. No, digamos, ponerse de acuerdo está aquí. Correcto, pero la falta de la posición femenina. Por eso, el goce, este goce, es un goce absolutamente singular. Yo no te puedo decir cómo se goza de la falta. Te podría decir, si yo hubiera conquistado eso, cómo gozo yo de la falta, pero cómo va a gozar él, cómo va a gozar ella, ni idea. ¿Por qué? Porque primero, esa falta hay que socavar el campo del todo para obtener esa falta. La falta no está puesta ahí. La falta es un producto de una manera de hacer. ¿Sí me explico? No es algo que ya esté disponible, no es otro objeto de consumo. Acá están los objetos de consumo. Acá está lo que se escapa al consumo porque no puede ser nombrado como el conjunto. No es si es un elemento para consumir, sabemos que es del campo del todo, no del campo de la falta. ¿Sí? O sea, lo que pasa es que tal vez quisiera poner en relación digamos que el modelo freudiano, que es más literario, más metafórico, el modelo lógico lacaniano. Y me parece que si tenemos a la derecha la horda, y luego se hace culpa, se hace ley, si lo ponemos en términos lacanianos, pareciera que esa posición femenina fue un retorno a lo primitivo, es decir, a la horda. No hay ley. Espérate, entonces, gracias a lo que dices, podemos dibujar aquí 3 campos. Este es el campo que estamos diciendo que parecería previo al de allá. O sea que este sería el campo masculino, este sería el femenino que tenemos aquí. Todo, no todo. Y el de la horda es el de... ¿Cuál sería la fórmula del macho alfa? Gozo de todas, ¿cierto? Fíjate, es el discurso de un todo. ¿Bajo qué ley? La que yo impongo. ¿Cuál ley? Métase conmigo y verá. O sea, es el goce del todo sin ley. Ese es el previo, el de la horda. Usando la metáfora, como tú estás diciendo. ¿Qué se produce por el procesamiento de eso que ocurrió? Un campo donde hay ley. Bueno, es esto. Y ahí hay una manera de gozar, que es gozar en el marco de esta restricción de la ley. Listo, pero la ley es el todo. La ley te dibuja un campo del todo. El más allá de la ley, contando con la ley, es el campo del no todo. O sea, el campo femenino. De manera que un mundo más femenino está después de esto. El mundo feminizado está antes incluso del campo del todo. Porque cuando formulamos aquí el todo con excepción en términos del padre de la horda primitiva, estamos hablando de los otros también. Pero si hacemos el algoritmo del padre, de la horda del Urfater,
el algoritmo es gozo de todas. Quien se tiene que formular la idea de la excepción son los hermanos que dicen, pero es que nosotros no podemos, y él sí, él es la excepción a su propia ley. Cuando la ley es formulada, ustedes no pueden usufructuar de las hembras, solo yo. Sí, ahí está puesto en términos del otro, pero cuando es en términos de él mismo es yo gozo de todas. Eso es previo a la columna del todo. Entonces la feminización, esa cosa de no se complique, no le ponga tanto, y no, hágale, el semáforo está en rojo, que fue madre, pasémonos, y todo se relaja. Estudiar, no, mándenos un articulito cortico, profe, que nos va a mandar a leer libros enteros. Todo por todas partes es tranquilo, vamos a disminuir esa ley en el sentido de la falta, no, disminuirla en el sentido de no circunscribir el goce. Pase por encima del otro. Si el fallo de la Haya le sirve, usted dice, sí, claro, nosotros respetamos a la Corte. Si el fallo de la Haya no le conviene, entonces diga que no lo cumple, desmiéntalo. Esa es una lógica exactamente del lado de todavía ni siquiera hay ley. Porque si hubiera ley, uno dice, hijo de madre, metimos la pata, no fuimos capaces de estar al frente de la negociación como se tenía o lo que sea. Pero hubo fallo en relación con el cual nosotros nos pusimos de antemano en la posición de cumplir. Firmamos el pacto que lleva el nombre de esta ciudad. Vamos a cumplir lo que surge de ahí, nos convenga o no. Y cuando no nos conviene decimos que no. Ahí eso no tiene nada que ver con un avanzar hacia lo femenino, sino con un retroceder, con una lógica de lo femenino, como la mamá que le dice al niño, tú eres todo para mí. Es decir, la mamá que no tiene en la vida otra cosa sino el niño, no tiene otra causa, no tiene nada más que hacer, y el resultado es ese niño gozante que no habla a media lengua, que es un obeso a los 6 años, etc. Ese niño rellenado por esa madre, que ni siquiera lo pone pues en el nivel de la ley. Ahora, ese mundo donde uno singularmente se las arregla con la falta, no, por obvias razones Lacan lo llama la posición femenina, por obvias razones, porque se trata de no aceptar que no se tiene. Del lado masculino todo el tiempo estamos exhibiendo el tener. Tengo más libros, tengo más argumentos, tengo más carros, tengo más visticas, ¿sí? ¿Quiénes son los que coleccionan cuentos, los que coleccionan vistas, los que coleccionan después moneda, los que coleccionan después falsos positivos? Los varones. Las mujeres, cuando entran en esa lógica, pues están en posición masculina. Pero a una mujer no le duele tanto que no consiga la vista número 225 para llenar el álbum. Al varoncito sí. Se puede enloquecer, pueden matar por esa vista, ¿sí o no? Vaya, róbele la vistica, la difícil de conseguir. Miren que hay que llenar el álbum, hay que tener todos los volúmenes, hay que todo. Ellas andan un poquito más ligeras de carga, ¿sí? No importa si no se lo tiene todo. Los hombres bailan el disco de Richie Ray, tienen que decir que el que toca el piano es Richie Ray, que el que toca la trompeta es el hermano de Richie Ray, que se llama Ray Maldonado, que eso fue grabado en 1900, y ellas están, pero baile, suéltese, ¿sí? Es un poco más sin ley, no porque no haya ley, sino porque se puede servir de la ley para gozar de la falta. Todo el movimiento del consumo es a tapar la falta, por lo tanto no crean que en el discurso que escuchamos vaya a haber un empuje a la falta, no, al contrario, hay un empuje a la obturación de la falta. El discurso no te dice arrégleselas con su indigencia, el discurso te dice
usted está así triste es porque no se ha tomado esta pepa, porque no se ha comprado este carro, porque no le ha jugado al baloto, porque no usa salsa de tomate fruco. Algún objeto vendría a suplir su falta. Fíjense, tan difícil construir un discurso a favor de la falta. Y un discurso a favor de la falta es un discurso a favor de la singularidad, del no todo. Por eso lo pone en el lado femenino. No diciendo las mujeres están en el lado femenino, no. Bueno, entonces volviendo a tu pregunta. Seguramente eso, el ejemplo un poco se me adelantó Sebastián, yo estaba pensando en eso, en que usted habla de un goce sin ley, aunque haya ley, y ese goce sin ley, usted pone el ejemplo de los celulares y ese asunto, ¿no nos devolvería un poquito a la ordalía, a esas maneras que son primeras, digamos así, de no hay ley, sino hay otras cosas? Y todo eso, que se pone por fuerza, pero de pronto hay otra manera de ser también orden. A ver, vamos de acuerdo. Estamos diciendo, el campo masculino es el campo del todo. El campo masculino es el campo del todo. El campo femenino es el campo del no todo. Ahí no estamos hablando de primitivo, avanzado, desarrollado, capitalista, no. Estamos hablando del orden estructural, es decir, de algo que está para poder tener seres humanos independientemente de la época, del idioma, de la raza. Esto no tiene fecha. En realidad tendríamos 3 columnas. Este es el todo con excepción, ese es el no todo, y aquí está el campo del todo. Digámoslo así en el mejor sentido de la palabra, el de la bestia, el del que no para, el de que se estrella con el mundo. Si usted deja el asiento atravesado para que pare, él se lleva el asiento por delante. Por ejemplo, está orinando en el Transmilenio y alguien le dice, no, mano, pero ¿cómo hace eso? ¿Qué hizo el personaje? Apuñaló al otro y el otro se murió porque le dijo, no, hermano, pero ¿cómo hace eso? Es más, en el video se ve, no que el otro lo increpe y no, le hace señas como de, pero uno no oye en el video, pero la cosa no es invasiva, que el otro lo esté. No, sencillamente le dice, hermano, hay algo del orden de la ley, o sea, es que tal que todos nos miremos aquí, imagínense cómo sería eso, algo así como que pongamos lo apuñaleó, es eso, es el de la bestia, es el de que va para adelante. Y cuando decimos bestia no es que sea grande, puede ser chiquitito, hiperactivo, todo lo tiene que coger, todo lo tiene que tocar, todo lo puede ir derrumbando. La mamá irá curando las cerámicas en el camino, quitando las puntas, poniendo protectores en los enchufes para que no meta alambres, es decir, no para. Esa relación con el mundo es una relación, recuerden en qué sentido la puse ahí, en el que la mamá le dijo, tú eres todo para mí. Es una lógica femenina en el sentido de, a mi niño no le voy a poner cortapisas, a mis estudiantes no los voy a poner a leer. ¿Qué quieren ustedes aprender? Esa es la lógica de la protección. En el peor de los sentidos, nada, mientras yo esté, nada te pasará. ¿Ustedes no quieren leer hoy mucho? Pues vamos a cambiar las normas de la universidad para que no les toque leer mucho. Que cuando los califican mal a ustedes se ofenden un poquito en su amor propio, pues vamos a hacer promoción automática, no hay problema, ¿sí?
es retroceder todo el tiempo ante la posibilidad de una ley. Es decir, abrirle al otro el camino. Esto es feminización. Ustedes ven al papá de ese niño procediendo de manera igualmente estúpida, que es pegarle, gritarle, darle látigo a ese. Es que a este muchacho lo que le falta es rejo, dice el papá. Y la mamá, no le hagas eso. Listo. Y después sale el Criminal Minds, que ese es el matón en serio, ¿no? Es una mentira, pero el caso es que este señor es a punta de palo que lo quiere hacer, posición completamente estúpida, y esta es a punta de amor, posición completamente estúpida, ¿sí? Si no se le pone, decía Lacan, a esa mamá un palito en la boca, se caga el niño entero. Esa es la lógica femenina en el sentido de no leer. Por eso entonces quedaba feminización del lado izquierdo y un mundo más femenino del lado derecho, con esa ley ahí en la... Ahora sí, ¿cómo la pregunta? Lo de lo, sí, lo de lo, que yo pensaba en lo de lo constitutivo y lo constitutivo, claro, esto es constitutivo. Por esta vía tú tienes, por ejemplo, autismo, hiperactividad, ¿sí? Lo que les decía del este supuesto retraso en el desarrollo de la lengua, por ejemplo. Mira, eso es, tú apuesta, ves un niño media lengua, apuesta a que la mamá está devorándose y que no hay una ley que le ponga un palito a esa mandíbula, ¿sí? No hay manera de pensar que se trata de otra cosa, de un retraso, de eso en el psicoanálisis no existe. Partimos del hecho de que todo el mundo tiene un cerebro y es inteligente, y a partir de ahí lo que viene es su relación con el lenguaje, con la ley, con el padre, con la madre, etc. Por lo tanto, lo que ocurre es explicarlo en términos de eso que tenemos ahí. Si estuviéramos en la horda, entonces ahí sí habría que pensar que al mico le falta alguna circunvolución en el cerebro, etc. Pero acá estamos todos hechos más o menos de la misma pasta. Entonces la diferencia no aparece en la pasta, aparece en lo que impregnamos a esa pasta posterior. La condición de entrada es esa lógica. Según Freud elucubraba en el 14 con el libro Totem y Tabú, y según después Lacan, con la lógica, le parece que ese campo del no todo es generado por los mismos impases de la lógica, y que es posible que lo que quedó como interrogación para Freud de qué es una mujer, qué quiere una mujer, se pueda avanzar un poco en tratar de resolver eso en términos de plantear este campo. El campo de lo femenino siempre será un misterio, siempre será una pregunta abierta. El mismo Freud trató de responder obturando ese lugar. Tuvo algunos ejemplos a su lado de psicoanalistas mujeres que le fueron muy, muy importantes para tratar de entender también un poco este asunto. Una mujer analizada, qué características tiene frente al tema de la feminidad. Pero con todo, nunca resolvió el problema y siempre se quedó con la interrogación: ¿qué quiere una mujer? Como que toda su teoría no le permitía saber del lado femenino qué hay. Explicó la homosexualidad masculina, femenina, lo que quieran, la falta, el falo, bla, 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 pero siempre le quedaba un malestar ahí. Entre otras porque aquí, como no hay ley, a condición de que haya habido, como no hay ley, cada una resuelve esta relación de manera singular. Entonces no puedo tener un algoritmo para explicar lo femenino. Sería contradictorio, porque aquí está justamente la falta del algoritmo. Cada uno lo resuelve de una manera singular. Cuando yo me dejo conquistar por el discurso de que el objeto puede obturar la falta, pues estoy bajo la expectativa del algoritmo totalizante. Yo puedo experimentar la falta, pero también puedo moverme a tratar de obturarla, de no hacer con ella, sino de más bien desentenderme de ella.
¿Qué es lo que decía Freud con las mujeres cuando tienen un hijo? Generalmente van en pos de obturar la falta. No tienen un hijo por amor a la humanidad, no tienen un hijo por filantropía, tienen un hijo para tapar su falta. Y ese es el riesgo de que ese hijo sea una bestia, cuando ese hijo está en posición de tapar la falta y ella lo sabe y dice, tú eres todo para mí. Fíjense los efectos sobre el mocosito. Claro, afortunadamente ese ejercicio de tapar la falta con los niños se estrella también contra otras cosas que la mamá quiere. Entonces a veces se encierra en el cuarto con un señor a hacerle otros hermanitos al mocoso, y entonces el mocoso se las tiene que arreglar con que él no es todo para la mami, así la mami se lo diga. Porque mire, por ejemplo, se encerró con un tipo allá. Freud hace un listado de todas esas afrentas de la vida hacia el niño. De manera que afortunadamente hay ocasión de que uno se entere de que no es todo para el otro y en consecuencia se las tenga que arreglar en la vida. Pero uno puede todo el tiempo querer obturar esa falta. Podríamos decir, la falta es constitutiva de lo humano. Aprender a gozar con la falta es lo femenino. Y querer obturar la falta es el camino masculino. Entonces uno oye sorpresivamente elogios de que haya mujeres en el ejército, por ejemplo. Qué bacano que le abrieron el campo a las mujeres en el ejército. Y ustedes conocen un campo que sea más radicalmente todo que el del ejército. Bueno, o sea, las mujeres tienen ahora la posibilidad de ir al ejército. Sí, ya sabemos qué tipo de mujeres, las que no quieren saber de la feminidad. Acá lo decía muy claro, los hombres están medio confundidos, que tienen sus problemotas con las mujeres. Los que más tienen problemas se meten a militares o a sacerdotes. Porque para todo el mundo, hombres y mujeres, lo femenino es el gran problema. Por eso fíjense que en este momento estamos asistiendo y la gente no se explica por qué. De ahora en adelante ustedes sí se agrede mucho más a las mujeres. El solo hecho de ser mujer ya es, hay que cascarle a eso. Paradójicamente, en un mundo más liberal, más entregado, más abierto, con más posibilidades, las posibilidades son: mujer, sé como los hombres, sé presidenta, sé narcotraficante, vuélvete capo de la mafia, porque ¿cómo así que solo los hombres ser capo de la mafia? En lugar de decir, claro, son tan estúpidos que les encanta un lugar como es el de ser capo de la mafia, por lo que representa como evasión a su propia falta. En lugar de decir, pues quédense con esos lugares estúpidos, ahora no, ahora las tenemos de presidentas, de coronelas, de generalas, de todos esos lugares, no haciendo existir lo femenino, sino lo masculino. Por eso decía Silvia en la conferencia que una persona como Dilma, que una persona como la Merkel no son lo femenino en el poder, son mujeres en posición masculina. Paradójicamente le parecía más femenino Lula que Dilma. Ese es un excelente ejemplo para ver cómo no coincide hombre con posición masculina y mujer con posición femenina. Bueno, yo me imaginé que habían quedado los que fueron a la conferencia. Los que no fueron ya saben de qué se perdieron. Me imaginé que habían quedado algunas preguntas porque me pareció que estos detallitos, por ejemplo, de la excepción, eran como claves también. Y pues ella no se iba a poner a explicar todos los intríngulis de la cosa para poder tener su discurso completo. Pero bueno, de pronto vamos a colgar la charla en el blog de la escuela. Les avisaré en su momento.
Entonces fíjense que podemos hablar de masculino y femenino en registros distintos. Vamos a poner estos signos para ponerle un nombre. Podríamos llenar cada una de esas casillas. Incluso podríamos poner un registro de la realidad, donde aquí son machos del Homo sapiens, y aquí son hembras del Homo sapiens sapiens. Aquí en lo real dijimos tenemos posición masculina que tiene que ver con el todo y posición femenina que tiene que ver con el en sentido lógico. Aquí en estos registros es donde oímos hablar del tal género. En lugar de multiplicar la complejidad, la simplificamos. Es que no hay que hablar de mujer y de hombre, sino de género masculino y género femenino. O sea, reducir todo al semblante, al bla bla bla, a la imagen. Por eso somos más feministas, radicalmente hablando, los psicoanalistas que las mujeres feministas, por ejemplo. Que les parece la gran conquista haber dejado de hablar de sexo masculino y sexo femenino, de haber conquistado la expresión género masculino y género femenino, que eso es una tontería de 2 pisos, pues. Porque eso del género, fíjense que es un registro cultural variable que depende de la manera como se dice, la manera como se regula la diferencia sexual en las culturas. Que aquí se les pone velo, que aquí se les exige pasar 40 días entre una choza cuando tienen la menstruación, que allá no se pueden casar antes de tal edad, que acá les toca pasar a los machitos por un rito de valentía, etc. Eso es tan variable como las culturas y las épocas. Antes el pantalón era para las mujeres y la falda para la falda para las mujeres y el pantalón para los hombres. Y hoy nadie define el pelo largo para las mujeres y el pelo corto para los hombres. Nada que ver, fíjense cómo eso va cambiando. Bueno, si quieren llamarle género a eso, ¿sí? Género femenino y género masculino, ¿cómo la cosa? Ahí es masculino. Este es masculino que otra cosa, y este es género femenino. O sea, el género es la dimensión simbólica, cultural, variable de la diferencia sexual. La diferencia sexual anatómica, la que está en el 4º renglón, no define las otras. Si las definiera, sobrarían todas. O sea que uno puede hacer todas las combinaciones del mundo. Uno puede ser macho en posición femenina y de género masculino. Uno puede ser hembra en posición masculina de género masculino. En efecto, todas las combinaciones posibles. Por eso les digo, esto vuelve heterogéneo el problema, lo vuelve más complejo. En lugar de andar simplificando, entonces llamémosle género a eso. No, le llamas género a eso y no has resuelto el problema de la falta. Porque las feministas, disculpen si hay una que otra, las feministas están en el lado masculino, la gran mayoría, ejerciendo su derecho, cortándose el pelo bien cortico, hablando con valor, es decir, no hacen existir la falta,
sino al contrario, se ponen en la misma lógica de exhibir lo que tienen, como los hombres. Exhibir su colección de vistas, andarse midiendo el pipí a ver quién lo tiene más largo que otro. Eso es exactamente el lado masculino. Entonces ellas ahora hablan tanto como los hombres, mandan tanto como la misma lógica. Entonces, este para nosotros es el eje, el registro de lo real. Estos registros cambian permanentemente y este con el que nacemos pues obedece a una lógica que ya no es la lógica del grupo humano. Esta es la lógica de los genes. Nacemos hombres y mujeres y los transexuales lo saben muy bien y eso no tiene nada que ver con la elección del sexo. Porque se mandan a cortar y a poner y a agregar, etc. Eso quiere decir que aquello con lo que nos dota la naturaleza no tiene nada que ver con el asunto propiamente humano. Es un registro separado de nosotros. Una pregunta de los términos, parece que lo he visto en un documental. Lacan no denominaba lo real, como eso es imposible de nombrar, no lo citaba con esta palabrita que tienes abajo, con realidad. No, O sea, Lacan habló alguna vez en realidad para hablar del efecto que produce el dominio de lo simbólico y lo imaginario. Y que lo real es esta cosa que tú ubicas dentro de los genes. Lo real es lógico, lo que hicimos ahora de las dos columnas, posición masculina y posición femenina, el todo y no el todo. Esto se obtiene de una deducción lógica. Esto se tiene por nacimiento. Esto se construye culturalmente. ¿Sí? Se construye, se deduce, se tiene. ¿Sí? Podríamos decir que el psicoanálisis es más radicalmente feminista en el sentido de, apoyándome en el título de la charla de Silvia, un poco algo así como la emergencia de lo femenino a través de la experiencia analítica, que no se trata de que lo del femenino sea más evidente o sea más evidente en las mujeres, sino en cualquier sujeto, en el sentido de que identifica a través del análisis la falta y convive con ella. Hace una causa de esa falta. Y esa falta es equivalente, no se me ocurre la palabra a lo femenino, así que no, porque nos quedaría suelto. Acuérdate que pusimos las dos columnas y flechas que se cruzan entre uno y otro. O sea, no se puede definir el campo de lo masculino sin que exista el campo de lo femenino y viceversa. No podemos decir aquí vamos a hacer un grupo feminista, aquí estamos las mujeres. No se puede. No se puede, pero tampoco es la media naranja del hombre y de la mujer que se juntan y no tienen nada que ver, menos, porque las flechas son completamente heterogéneas. No estamos diciendo así como de este sale una flecha para acá, de acá sale una flecha para allá. No, este busca el objeto acá, ¿cierto? La mujer no busca el objeto del lado masculino. Lo femenino goza con la falta, lo masculino no. O sea que solamente un paso, digamos, a la posición femenina permitiría gozar de la falta, permitiría a un hombre y a una mujer por igual gozar de la falta. Entonces están amarrados lógicamente los dos campos, no los podemos independizar, entre otras porque en nuestras tres columnas anteriores se puede gozar de la falta a condición de haber construido, digamos, esa dinámica de la ley. Porque si se goza sin ley, no se está del lado femenino, sino del lado de la feminización, del lado de la bestia, del lado del goce del niñito devorado por las mandíbulas cocodrilescas de la madre. Fíjense que aquí tenemos unos términos, por ejemplo, afeminado y, ¿cómo se dice de una mujer de rasgos fuertes? Marimacho. Marimacho. Es que yo uso una de mi tierra que es
que no la he oído mucho acá y entonces no sé, machorra, dicen. Sí, ¿Sí? también. Bueno, esa sería. Piense que este juicio es un juicio por la imagen. ¿Sí? Soy afeminado, ¿por qué? Por el gesto, por el caminado, soy machorra, ¿por qué? Por la manera de hablar, por la manera de vestir, por el corte de pelo, es un tema de imagen. Entonces mire que donde antes teníamos un asunto, hombre o mujer, ahora tenemos la combinación, porque como les digo, nos podemos ir por todos los caminos, ¿sí? Puedo tener la imagen de un marimacho y estar en posición femenina y tener pipí. O sea, no me condiciona. Si algo me condicionara, tendríamos entonces un solo rasgo que efectivamente se multiplica. No, es que son completamente independientes. Es más, uno puede luchar contra la inconsistencia de sus partes, ¿sí? Que es el tema del transexual, que lucha contra esa constitución que tiene. El homosexual que a sí mismo se reputa como varonil. Es muy interesante porque uno cree, el discurso normal es que el homosexual, digamos, quiere ser una mujer. No, señor. El homosexual en la clínica, muchos homosexuales, por ejemplo, amanerados, yo he tenido un homosexual en la clínica, de resto todos los hombres homosexuales son absolutamente varoniles y hablan de la varonilidad de sus actos y de su elección y de su manera de estar en el mundo. Entonces no es un tema de que hay que hacer consistir, ¿no? Uno mismo puede portar la ambivalencia en relación con eso. No, el que es afeminado puede no querer mostrarse como afeminado y no obstante se le sale el gesto afeminado y por eso no quiere decir que sea homosexual o que esté en posición femenina. O sea, no hay consistencia entre esos elementos. Por eso les digo, esto resulta mucho más interesante para entender el problema de la mujer, de la feminización, de la homosexualidad, del tratamiento que se le da a hombres, a mujeres, a homosexuales, de la manera como nosotros mismos obramos con nuestras parejas en términos de esas clasificaciones. Por ejemplo, en la lógica de la posición masculina, ¿qué lugar darle a una mujer que está en posición femenina? Fíjense, mira que puede ser angustiante para un varón una mujer en posición femenina. No desea la Entonces, por ejemplo, miren el gesto que está haciendo el hombre apurado por darle a una mujer que está en posición femenina. Claro, porque en posición femenina lo que le viene a uno de ella es la falta y él no soporta la falta, entonces hay que hacerle regalos. Y una mujer en posición femenina no necesita regalos. Entonces fíjense ahí, desde las cosas más cotidianas del amor hasta las cosas sociales, políticas, de lo que estamos atravesando hoy, de la agresión a las mujeres, el tema de la burka en Europa, todo ese lío, miren cómo tiene un trasfondo muy interesante para ser pensado. Y no solamente el discursito ese es que el machismo y... Bueno, quedamos pendientes de trabajar la hojita entonces en la otra sesión.